Durante mi infancia, nosotros en el verano nos íbamos a un lugar que queda cerca de Mendoza, en donde mi abuelo tenía el paraíso terrenal. Me pasaba todo el día en el parque de mi abuelo. Y una cosa que me llamaba la atención, además de las plantas, eran los bichos que había. Yo no jugaba a las muñecas, yo tenía un museo donde tenía toda la colección de los huevos, desde el huevo del picaflor hasta del avestruz. Y mi padre me regaló libros para embalsamar. Y eso fue una especie de principio de mi contacto con los insectos, que después los empecé a dibujar y descubrí que había toda una cosa maravillosa en esa vida que la mayoría de la gente le tiene miedo. Y ver toda esa maravilla me hace pensar que los seres humanos no son los seres perfectos que hay en el mundo. En cuanto al trabajo, nunca me he tenido que esforzar. Lo tengo que hacer para ser, si no, no soy nada. Me llamo Nora Correas y soy artista. Yo nunca sé si visual o plástica. No sé qué clase de artista soy. Soy una persona que trabaja con distintos materiales y trata de meterse en la vida y preguntarse cosas. Que no me las solucionan las cosas que pregunto, pero de todas maneras me siento mucho más aliviada al tratar de comprender qué es lo que nos pasa estando vivos en esta sociedad que no siempre me gusta. Norma Morandini, escritora, periodista, ex legisladora. Es artista en el sentido más auténtico, pleno de la palabra, porque el artista es el que mira, va más allá de nuestra propia mirada. Ella honra el don que tiene. Siempre mira profundo, sin que sea la radiografía del que juzga. Va por debajo de lo que se ve. Después, cuando uno la va descubriendo, tiene una gran coherencia, una gran armonía entre lo que uno descubre de Nora como artista a lo que es ella como persona. Nací en una familia en donde el arte estaba muy presente. Porque no pudieron ni mi padre ni mi madre desarrollar esa parte que tenían artística, porque la sociedad les exigía otras cosas. La mujer tenía que ocuparse de su casa, de sus hijos, nada de estudiar y de complicarse la vida tratando de ser independiente. Y mi padre le obligaron a que fuera médico. Y él dibujaba muy bien, y mi madre también. Cuando mi padre fue ministro de Cultura y director de la Escuela de Bellas Artes, y era profesor de anatomía artística, y él me llevaba con él. Y yo tenía 8 años, iba y dibujaba.
Cuando terminé el secundario, me preguntaron qué es lo que iba a hacer. Y yo dije que quería entrar en la Escuela de Bellas Artes. Mi padre era director de esa escuela y me dijo de ninguna manera. Una mujer artista es muy complejo, es muy duro, nunca vas a poder llegar a donde querés llegar y demás. ¿Qué tal, arquitecta? Y a los 3 meses le dije, papá, esto no me interesa, quiero entrar en Bellas Artes. De ahí intervino mi madre. Teníamos una relación intelectual seria. Me dijo, no, tenés que entrar a Filosofía y Letras. 3 meses estuve en Filosofía y Letras y entré 6 meses tarde a Bellas Artes. No me pudieron decir nada. Me recibí, me vine a Buenos Aires, me saqué una beca del Fondo de las Artes y aquí estoy. No creo tener. Hubiera querido algunas cosas, pero sé que la vida no te pide permiso. No uso máscara. No. Al contrario, hay veces que hablo de más. Me vine a Buenos Aires. Estuve buscando a ver con quién podía estudiar y terminé con Valleplanas. Era un personaje encantador, creo que es un muy buen artista. Para mí no fue un buen maestro porque se metía mucho en lo que uno hacía. O sea, yo creo que el arte es un viaje privado del que lo hace, que entra a un mundo propio y el mundo ajeno no sirve. Aunque uno puede engañar a la gente, pero uno no se engaña. Y duró poco porque él murió a los 5 meses que yo estuve con la beca. Yo lo quería mucho, pero ahora mirando las cosas que hice con él, no tienen nada que ver conmigo. Un dibujo que yo había hecho, donde había 3 personas que tenían defectos físicos. Me presenté y me saqué el primer premio. El premio era hacer una muestra ahí en Ronald Lambert. Yo estaba embarazada en ese momento de mi hija mayor. Me metí en mi útero. Hice todo lo que yo pensaba que estaba ahí. Hice la muestra de mi hija, era todo. Además había pájaros que la atacaban, había bichos y demás, pero ese niño no nacido estaba en todas partes. Empecé sola a trabajar. Para ganarme la vida, empecé a hacer diseño de telas, hacer cortinas. Me fui 3 años a Brasil con los diseños que yo hacía. Pero acabé trabajando con una tapicista que está considerada una de las mejores tapicistas brasileras. Murió, Madeleine Colasso. Ella tenía una casa maravillosa en medio de una especie de jungla. Me metí en la imagen brasilera, salí del marrón y el blanco y caí en los colores más impresionantes que veía en la naturaleza. Yo hacía el diseño y ellas bordaban. Llegué a tener 80 bordadoras. Me vine acá en la época que iba a venir Perón y que estaba Cámpora. Seguí con los materiales, la fibra, las lanas y demás, pero haciendo escultura blanda. Y lo primero que hice en esa época fue un trabajo muy grande que se llamó El corazón partido.
Todo lo que pasaba se me metió en el alma. Los grandes trabajos que yo hice tenían que ver con la muerte. Eso me servía como sostén. Mi segundo marido tenía una galería de arte y un día me dijo, Nora, vos no podés trabajar un año entero con una obra. Y entonces yo comprendí que no podía hacer y empecé a buscar los materiales. Y ahí se abrió un campo, se me abrió la calle donde recogía palos de escoba, vidrios. Lo uso como símbolo, además. Todas las cosas hablan de alguna manera. Cota, capa, casa, cosa. 3 chalecos. Hice varios de esas corazas que fueron transformándose. Y en esos trabajos puse todo aquel material que pudiera agredir y la gente decía, ¡ay, qué agresivo! Y yo decía, no, si te acercas mal, te van a lastimar, pero si te acercas bien, no va a pasar nada. Primero es lo textil, como la matriz primera, pero de lo textil y del uso de esos materiales, como puede ser el mimbre, materiales blandos, maleables, después cómo ella hace toda una armadura. Yo, pesadilla, yo tengo libros de mis sueños. Tengo unos sueños. Ahora están menos, pero en una época tenía sueños que eran cuentos. Impresionante. Bacon me produjo un shock cuando lo vi. Los dibujos de Goya, que los considero en realidad la vida misma que está ahí. Berman, El séptimo sello. Salinger, fantástico. Michael Houellebecq, y me pareció muy, muy interesante. Cortázar me encanta lo que escribe, ¿no? Lewis Carroll me interesa mucho cómo él juega con el idioma. Margaret Mead habla del ser humano muy, muy interesantemente. Nos juntamos unas 30 mujeres para que cada una pudiera hacer algo con respecto a su género. Fue un túnel que tenía 5 metros y se llamaba Penélope. Pedí trajes de novia a todas las mujeres que pude, trajes de comunión, trajes de bautismo de niños, todo blanco. Conocí a una persona que tenía una empresa. Me dijo, te puedo dar entretela, tengo un camión, ¿me traes el camión? Una alumna me dijo, te voy a traer todas las medias que tengan defectos, blancas, largas, que yo las usé como urdimbre. Hice un gran tejido con los pantalones y demás que quedaron como estalactitas y estalagmitas, que lo puse en el techo
Puse hasta pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Duró 15 días. Eso se hace una sola vez en la vida. La cosa tiene que tener alma y una copia no tiene alma. Así que quedó ahí y fue mi primera instalación. Una de las obras que siempre pienso en Nora por el impacto que me provocó aquel cochecito dorado que después uno conoce que le perteneció, que es de la infancia, esos cochecitos que eran casi como símbolos de una época y de una clase, ¿no? Y cuando uno se acerca, me acuerdo que a mí me impresionó muchísimo las cucarachas, porque veo cómo Nora mira en la perfección de los insectos, que siempre uno tiene un rechazo, sin embargo ella tiene el símbolo de la cucaracha como la que sobrevive a todo. Yo soy bastante ambivalente en cierto aspecto. Hay momentos en que soy absolutamente desordenada y hay momentos en que soy minuciosamente prolija. Cuando trabajo, soy obsesivamente ordenada. Mi padre me regaló la casa que tengo en este momento. Tenía espacio para poner plantas. Y un día, una amiga me dijo, tengo las semillas de las plantas de las mariposas. Me pasé 2 meses sentada en una silla en el taller mirando. Sé todo de esa mariposa. Ahí empezó hace 7 años que yo tengo ya cantidades de mariposas y están ahí y realmente me alegran la vida. El año pasado estaba pasando por un muy mal momento y necesitaba abstraerme. ¿Y cómo me abstraje? Con el dibujo. Empecé a trabajar con insectos y me podía pasar un día entero. Lo que quería es que sea una cosa científica. Los expedicionarios que iban a investigar dibujaban lo que veían. Y es lo que hice yo durante un tiempo, porque he descubierto que uno se puede meter en ese túnel que te protege. Álvaro fue mi marido durante 30 años. Así que lo pasamos muy bien juntos. Y el último tiempo fue triste porque tuvo una enfermedad muy larga. Y ahora estoy aprendiendo a vivir sola.
El material es muy importante porque también tiene su parte de discurso. Este trabajo fue hecho con el petróleo y con el agua. Primero fue petróleo y después tuve que cambiarlo porque se abrían las juntas y empezó a caer, así que tuve que cambiarlo por una tinta. Y los centinelas son 7 cráneos, las hice en resina, que tienen adentro cosas que creo que es lo que producen las guerras. De lo frágil, ella puede hacer una fortaleza. Su misma apariencia, Nora es pequeña, te parece una persona frágil y no lo es, ¿no? Los bebés esos hechos en acrílico, como si fuesen embriones, en una cajita transparente, toda la manipulación genética. Y ese es el rol del artista, ¿no? Estar todo el tiempo interpelándonos, mostrándonos que detrás de esa apariencia puede haber un renacuajo. O hacer de las moscas algo bonito, como si fuera un oropel. Los insectos y ese ordenamiento casi perfecto del bicherío, que uno no ve porque ve la flor nada más. Bueno, el origen de esto fue de un libro de Ballard, se llamaba En un mundo sumergido, que lo leí y me dio vuelta en la cabeza. Hice 40 figuras sin cara, sin manos, sin pies, que van transformándose a medida que se van acercando al principio. O sea, venimos del agua, somos una ameba y peces y hasta lo que somos. Empecé al revés, empecé lo que somos hasta llegar a una ameba y utilicé una cantidad de materiales, desde plumas, madera, cartones, semillas. Y al final hice una especie de ameba blanca y donde puse una cosa muy fuerte. Mi madre perdió chicos y uno de ellos lo había guardado mi papá. Mi papá era médico. Y lo puse en la muestra. Lo último es ese embrión. La idea del trabajo es de empezar de vuelta a ver si somos seres mejores de lo que somos. Nos fuimos a la India con mi marido y mi hijo que tenía 9 años. Y me traje unos lingam. Cuando los vi en la India dije, esto es misógino. Pero leí la historia de ellas y ahí adoré la forma, porque es la unión que hacen los hindúes de lo femenino con lo masculino que hacen el universo. Hice 50 de esas formas grandes y entonces esa simbolización me pareció perfecta, que es lo que alguna vez buscaremos y lograremos
que sea una cosa equitativa, ¿no? Yo creo que todavía falta un camino largo para que el patriarcado desaparezca. El arte abarca una cantidad infinita de cosas, pero tiene que ver con el alma. Y como quiero ser recordada, no es algo que me preocupe eso, pero espero que lo que yo haya hecho y que quede, que no desaparezca en la basura nada más. En la obra de Nora hay armonía, hay belleza, hay honestidad y sobre todo hay trabajo. La obra de arte que perdura utiliza la armonía y la belleza para esa verdad de ese artista en ese tiempo, en un momento determinado. Entonces creo que ese va a ser el legado de Nora. Somos lo que miramos y hacemos de nuestras vidas lo que nos preguntamos. Y creo que eso está en la persona de Nora y en su obra, ¿no? Está contaminando el arte. Están los curadores, los críticos de arte, los periodistas de arte. Todos esos han adquirido un poder muy grande sobre el artista. El arte es estar en contacto con la vida. No tiene nada que ver el dinero. Y cada artista, si quiere ser artista, tiene que ser verdadero con él. Mira que es una cosa dura, ¿eh? El camino es un camino de descubrimiento. Tiene que romperse el alma tratando de descubrir dónde está la semilla que va a crecer adentro. Pero no la va a encontrar afuera, la tiene que encontrar adentro.